Bendiciones chicos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Damos gracias al Señor por poder compartir hoy esta pequeña transmisión con ustedes. Damos comienzo a Escuela Bíblica Maranata en esta oportunidad a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y quería compartir con ustedes un juego, ustedes desde su casa, yo desde mi casa. Y el juego consiste en lo siguiente. De este lado del cartel dice difícil y de este lado está la palabra fácil. Yo tengo unas tarjetas que les voy a ir leyendo y las vamos a ir poniendo según lo que a mí me sea, si me es más fácil o si me es más difícil. Y vos desde tu casa también podés ir jugando conmigo. ¿Arrancamos? Esto dice así. Hacer un bote de papel, ¿es fácil o es difícil? Para mí es fácil. Después dice, saltar 10 veces. Para mí es difícil. No creo que pueda lograrlo. Comer un gusano. ¡Wow! Para mí es difícil. Hablar a alguien en otro idioma. Para mí es difícil porque no hablo otro idioma. Tomar leche chocolatada. Para mí es súper fácil porque a mí me gusta. Dice, dibujar un bote o un barco se me haría difícil porque yo no sé dibujar. Contar de 5 en 5. Para mí es fácil. ¿Para vos? Después dice, comer una galletita. Esta para mí es fácil. ¿Y vos cómo te resulta? Decirle a alguien un chiste. En mi caso es difícil porque no soy buena contando chistes. Tocar la nariz con la punta de la lengua. A ver si a vos te sale. A mí no, es difícil. Hacer un salto mortal. También súper difícil. La última dice decirle a alguien que Jesús te ama. Para mí es súper fácil porque me gusta poder decirle a las personas que Jesús nos ama. Hoy vamos a estar dando comienzo a nuestra clase, primera lección, y la lección nos va a hablar acerca de una palabra que tengo yo acá, que es obedecer. Vamos a ver acerca de un personaje que se encuentra en la Biblia, al cual Dios le pidió que obedeciese algo que era difícil. Vamos a ver qué fue lo que este personaje hizo. En nuestra Biblia encontramos en el libro de Jonás, capítulo 1. Por ahí esta historia vos ya la escuchaste, ya la conocés, pero esta parte seguro que no la escuchaste. Quédate ahí, no te vayas. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí, dice la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de este personaje. El personaje se llama Jonás. Jonás significa paloma. Jonás era un profeta, el que hablaba lo que Dios quería que las personas supiesen, el mensajero. Jonás vivía en la ciudad de Israel y la palabra de Dios nos dice que su papá era Amitai. Ahí conocemos un poquito acerca de quién era Jonás. Pero nosotros también, para saber quiénes somos, tenemos algo que es un DNI, ¿sí? Que nos identifica. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, en qué país nacimos, el número de documento que nos corresponde porque es único, ese DNI que tiene mamá ahí guardado, que tiene tu fotito cuando eras chiquitos, o los que ya tenemos nuestras fotos cuando ya somos grandes, ahí podemos saber quiénes somos nosotros. Así como en la palabra de Dios podemos saber quién era este hombre llamado Jonás. Veamos qué pasó con Jonás. La Biblia nos cuenta que dice que un día Dios miró a una ciudad, pero no era cualquier ciudad. Esta
ciudad era la ciudad de Nínive. Ellos eran los ninivitas. Los ninivitas eran personas muy malas, muy malvadas. Le gustaba y amaba hacer las cosas malas. Le gustaba robar, matar, abusar de las personas. Les gustaba burlarse de la gente. Los vecinos, las ciudades de alrededores le tenían mucho, pero mucho miedo. Y toda esa maldad que ellos hicieron llegaron a la presencia de Dios. Y un día Dios quiso eliminarlos, exterminarlos. De la misma manera, nosotros cuando no teníamos a Jesús lejos en nuestro corazón y estábamos lejos de Él, también éramos malos, también hacíamos cosas malas, también pensábamos y actuábamos de una manera muy, pero muy incorrecta. Y éramos malos y le hacíamos mal a las personas que estaban alrededor nuestro. Pero Dios, que es amor, que es compasión, que Él no quiere destruir, sino que Él quiere salvar a las personas, nos dice esto en el libro de Juan, la palabra de Dios, Juan 3:16, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Juan 3:16. El amor de Dios fue tan grande que pensó un plan para vos, para mí, para toda la humanidad, para acercarnos hacia Él. Envió a su Hijo al mundo. Su Hijo vino y dice que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y eso bastó para que nosotros, si creemos, lo podamos recibir en nuestro corazón, podamos ser salvos de toda maldad y apartarnos de todas esas cosas malas que nosotros hacíamos. Ya no estamos solos, sino que tenemos a nuestro amigo, a nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Pero, ¿qué habrá pasado con la historia de Jonás? ¿Qué habrá sucedido? Un día, cuenta la Biblia, que estaba Jonás haciendo sus actividades. Estaba trabajando lo que él hacía. Se le apareció el Señor Jesús, le habló y le dijo: Jonás, recuerden que Jonás era un profeta. Necesito que vayas a una ciudad, a la ciudad de Nínive, y le digas a aquellas personas que se arrepientan de todo lo malo que están haciendo. Jonás, cuando escuchó lo que Dios le había pedido, se dio cuenta que era algo muy, pero muy difícil lo que Dios le estaba pidiendo. Jonás automáticamente le cambió su cara y se puso a pensar: no, a los ninivitas no quiero ir a decirles que se arrepientan. No, es muy difícil, no lo puedo hacer. ¿Saben qué, chicos? A nosotros también muchas veces se nos piden cosas que nos parece que son muy difíciles, que no las queremos hacer. Y a veces no es porque no las sabemos hacer, sino porque realmente no nos gusta y no queremos hacer y nos cuesta obedecer. Vamos a ver ejemplos. No sé, cuando mamá nos llama a juntar la taza donde tomamos la leche, a lavar los platos, a hacer nuestra cama, a ir a comprar, a cuidar a los hermanitos. A veces no queremos hacer esas cosas, se nos hace muy difícil y rezongamos y enchinchamos, pataleamos cuando hay que ir a bañarse. Pero más en estos momentos donde nosotros estamos viviendo, cuando se nos pide que nos quedemos en casa, porque necesitamos cuidarnos. Y esto lleva a que ya no vemos a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, y eso nos hace doler mucho en el corazón. Y a veces nos da tristeza, nos da otras veces bronca, otras veces queremos salir corriendo, pero es necesario que podamos obedecer para que nos podamos cuidar. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de San Mateo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Lo dice el Señor Jesús. Si amamos, debemos guardar todo lo que a nosotros se nos enseña y todo lo que se nos pide para que nosotros podamos agradar a nuestro Señor Jesús. ¿Qué habrá hecho Jonás? ¿Qué habrá hecho con esto que Dios le estaba pidiendo, pero para él era muy difícil? Era difícil porque ese pueblo de Nínive también eran enemigos de Israel. Dice la Biblia y nos cuenta que cuando Israel sembraba sus frutas, sembraba sus verduras, se pasaba tiempo cuidando sus animalitos, construía la ciudad,
Llegaban los ninivitas, muchos, porque eran un pueblo muy grande, los rodeaban, acampaban en la ciudad de Israel y les robaban todo lo que ellos habían por mucho tiempo plantado. Se llevaban los animales, los granos, las frutas, las verduras, los mataban, los golpeaban. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque Jonás no quería que Dios los perdonara. Un día, miren lo que la señora Rosy les trajo por acá, para que podamos ir viendo bien nuestra historia. Jonás se levantó y salió de viaje, sí, Jonás se levantó y salió de viaje. Dice que Jonás salió a caminar y de repente se encontró aquí frente al puerto. Y cuando él llegó había dos flechitas. Una flechita que vemos acá que decía para ir a Nínive, un barco. Pero el otro barco estaba por salir rumbo a Tarsis, a otro lado, totalmente contrario, a una distancia muy grande una del otro. Y Jonás se puso a pensar y pensaba y pensaba, y hasta que tomó una decisión. Jonás tomó la decisión de tomar un barco, que ese barco iba rumbo a Tarsis. Compró su boleto, se subió en el barco, por acá. Se subió en el barco que iba a Tarsis y decidió desobedecer a Dios. Él no escuchó lo que Dios le había mandado y tomó la decisión de desobedecer a Dios. Se fue para Tarsis. Pero si ustedes lo ven, acá Jonás cuando sube está muy triste. Él no está contento porque había tomado la decisión de desobedecer a Dios. Y en el barco, mientras los marineros estaban contentos, Jonás se puso a dormir. La Biblia nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros obedecemos a nuestros mayores, a los que nos cuidan, mamá, papá, abuelos, maestros, o donde quiera que nosotros estamos y necesitamos obedecer, nuestro corazón se alegra, nos sentimos tranquilos, estamos contentos. Pero cuando desobedecemos, nos sentimos como Jonás. En algún momento quizás vos también desobedeciste, te cuesta obedecer, no haces caso, haces berrinche, llorás. Pero hoy, ¿sabes qué? Vamos a pedirle perdón al Señor Jesús por medio de una oración todos juntos y también le vamos a pedir que nos ayude a que nosotros podamos ser obedientes. Señor, en este día te pedimos que nos perdones por aquellas veces que fuimos desobedientes, caprichosos, que hicimos berrinches, que lloramos. Señor, pedimos que tú nos perdones, pero también te pedimos que tú nos ayudes porque queremos ser obedientes, queremos alegrar tu corazón, el corazón de nuestra familia. Queremos que en este día tú nos des esas fuerzas para poder obedecer como nos enseña tu palabra, porque obedecer es lo mejor. Por eso, Señor, en tus manos entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, cada vez que te cueste obedecer, acordate que puedes pedirle ayuda a nuestro Señor Jesús. ¿Qué habrá pasado con Jonás? ¿Habrá llegado a Tarsis? ¿Qué habrá pasado por su desobediencia? ¿Querés saber lo que pasó? Yo te invito a que te conectes el próximo sábado para seguir escuchando más acerca de la historia de Jonás. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchos besitos, quédate en casa, Dios te bendiga. No te olvides que te extrañamos y te queremos mucho.